Padre, queremos agradecerte por el regalo que tú nos das de poder cantar, de poder alabarte, de poder exaltarte, de poder entrar como iglesia en tu presencia y confesar en alto tu santo nombre. Gracias, Padre, también por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra, poder meditar en ella, poder acercarnos al libro, sabiendo, Señor, que hoy tú tienes una porción para tu pueblo, que hoy tú vas a ministrar a nuestros corazones y eso es lo que te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda moverse en este lugar, Señor. Que tú tengas en bien el poder venir con tu presencia, venir con tu Espíritu, Padre, para dar vida donde hay muerte, para dar la dádiva de la fe, del arrepentimiento, Señor. Que veamos tu gracia y tu poder manifestándose en medio de tu pueblo, Padre. Queremos pedirte, glorifica tu nombre, que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, en el culto público, la Biblia debe ser el principio rector, debe ser aquello que dirige todo lo que hacemos en este lugar, debe fluir de la palabra de Dios. Y el texto del sermón de esta mañana se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 11, así que os invito a abrir la Biblia. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 11, también vais a tener el texto en la pantalla para aquellos que queráis leer ahí. Y dice así la palabra del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este sermón será distinto a los que habitualmente predico, porque deseo aprovechar el sermón de esta mañana para hablaros acerca del estado de la iglesia, del estado de nuestra iglesia local. Quería hacerlo en el primer sermón del año, pero como sabéis estuve enfermo por 2 semanas consecutivas y no pude hacerlo. Luego continuamos con la serie de Juan, así que habiendo terminado la serie de Juan, consideré que justo antes de la conferencia misionera era un buen sermón para titularlo de este modo: El estado de la iglesia, Luz a las Naciones 2025. Quiero que podamos evaluar la situación en la que nos encontramos como iglesia local y que podamos discernir el estado de la congregación. Y la pregunta evidentemente es si es bíblico actuar de esta manera. ¿Es bíblico hacerlo? ¿Qué pensáis? Desde luego, ¿es bíblico actuar de esta manera? Pablo nos llama a evaluarnos a nosotros mismos. Jesucristo urge a las iglesias del Apocalipsis a velar por el estado en el que estaban. Y en Proverbios, capítulo 27, versículo 23, dice lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Así que eso es lo que yo quiero que podamos juntos hacer en esta mañana. Es un sermón, desde luego, dirigido de manera muy particular a la congregación, aunque se va a extender a todos los aquí presentes, pero está dirigido de manera particular a la iglesia, a los miembros de la iglesia y a aquellos que además llevan una carga mayor en nuestro medio.
Esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer con un triple propósito. 3 razones por las cuales quiero aprovechar este sermón para hacer esto. La primera es gratitud. Estar agradecidos al ver y considerar todo lo que Dios está haciendo en la iglesia. La segunda es reforma. Considerar cuáles son las cosas que tienen que cambiar en el año que entra. Y la tercera es dirección. Dirección, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo como pueblo de Dios? Ahora, desde luego, si ese es el sermón de esta mañana, la pregunta es ¿por qué hacerlo a partir del texto que acabamos de leer? 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Bueno, la respuesta es esta. Porque en estos versículos el apóstol Pablo nos enseña cómo Dios hace de nosotros ministros o siervos eficaces del Evangelio. Ese es el gran tema de los versículos que acabamos de leer. ¿Cómo hace Dios de su pueblo, de su iglesia, de cada uno de los creyentes, ministros o siervos eficaces del Evangelio? Y desde luego, eso es lo que yo deseo para la iglesia. ¿Cuál es la escuela en la que somos introducidos para que nuestras labores sean provechosas, tanto en la iglesia como también en el mundo? Pablo va a responder a esa pregunta y lo va a hacer de manera muy notable, muy potente, muy madura realmente en los versículos que acabamos de leer. Y desde luego, hermanos, como este es un sermón, tenemos que empezar, y ahí voy a empezar, exponiendo el texto bíblico. Vamos a hacer una breve exposición del texto bíblico para después ya partir a lo que tiene que ver con el análisis del estado de la congregación. Así que Biblia abierta, ojos puestos en ella, vamos a meditar de qué manera, cuál es esta escuela en la cual Dios introduce necesariamente a cada uno de aquellos a quienes Él quiere usar de manera eficaz. O sea, si Dios quiere usar mi vida y hacer de mí alguien fructífero para el reino, ¿qué es lo que Él va a hacer conmigo? Y esto es invariable. O sea, no hay creyente que no pase por esta escuela si es que en alguna medida va a ser utilizado por Dios. Bueno, vamos a considerarla juntos. Lo primero que nos dice el apóstol en estos versículos es que para ser ministros o siervos eficaces del Evangelio, lo primero que Dios hace es hacernos partícipes de lo que Pablo llama los padecimientos de Cristo. Eso es lo primero que Dios hace. Él te toma y te introduce en la escuela de la tribulación, la escuela del padecimiento de Cristo. Mirad, versículo 4, él habla de todas, y bien importante, todas nuestras tribulaciones. Y en el versículo 5, cuando él habla de qué categoría o de qué clase de sufrimiento o tribulación él está hablando aquí, él dice lo siguiente, él dice que abundan, versículo 5, primera parte, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Tomad nota, no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Pablo claramente dice, en nosotros abundan. Hay un montón de ellas. Hay una gran cantidad de ellas que son otorgadas por gracia a cada creyente. Mira, estas tribulaciones son un regalo de la gracia. Quiero decir, ellas son algo que viene en el paquete del cristianismo. Viene cuando tú recibes a Cristo, tú eres introducido en la escuela a la cual Pablo llama la participación de los padecimientos de Cristo. Ahora bien, lo interesante de estos versículos es que cuando Pablo habla de estas tribulaciones en la vida del creyente, en estos versículos él no destaca la función de la tribulación en la santificación del creyente. Quiero decir, todos sabemos que uno de los propósitos de la tribulación en la vida del santo es hacerle más como Jesús. Y desde luego ese es uno de los propósitos principales por los cuales somos introducidos en esta escuela. Pero no, Pablo aquí nos habla de tribulaciones que nos hacen eficaces a la hora de servir a nuestro hermano. Tribulaciones que nos hacen eficaces a la hora de ser instrumentos de verdad provechosos a la hora de dar testimonio de quién es Él, de su palabra, de su carácter, tanto dentro de la iglesia, que es el énfasis de estos versículos, pero también alrededor del mundo. Para que el creyente sea un testimonio eficaz de la gloria de Cristo, él tiene que ser una vasija rota. Él tiene que ser una vasija rota. Y por eso él es introducido en los padecimientos de Cristo, para que a partir de esta ruptura, de este quebranto, de esta cojera de Jacob, él pueda verdaderamente reflejar en su vida la belleza y la gloria del Cordero Jesús. Ahora,
claro, en este punto alguien puede preguntarse ¿por qué? Pues quiero decir, ¿por qué Dios tiene que actuar de esa manera? ¿Por qué es tan necesaria esta escuela para que seamos útiles en las manos de Dios? Bueno, os voy a dar por lo menos 2 razones que para mí son de verdad bien potentes, operan en mi vida y yo creo que en la vida de todo creyente. La primera de ellas es porque estos padecimientos son el instrumento divino para surcar, para vencer el abismo infinito que existe entre la mente y el corazón. Queridos hermanos, esta distancia tan corta, físicamente hablando, que existe entre este órgano nuestro, que es el cerebro, y este otro que Dios nos ha dado, que es el corazón, esta distancia tan pequeña que como 15, 20 centímetros pueden ser, depende también de lo largo que sea tu cuello, ¿no? Pero no pasa de eso. Esa distancia que es tan corta cuando hablamos físicamente, cuando tratamos de ellas como elementos del alma, esa distancia se hace casi un mar, un océano infinito. Algo tan difícil de surcar que la experiencia de todo verdadero creyente es que, por regla general, y esto es muy común, aquello que nuestra mente entiende referente a la verdad, referente a la palabra, referente a la escritura, es harto difícil que el corazón lo aprenda. Es una distancia que en alguna medida nos afecta a todos. Quiero decir, yo de mí mismo doy testimonio de que mi mente entiende bastante más, aunque no entienda mucho, de lo que mi corazón logra percibir. Y claro, un ministro eficaz del Evangelio es alguien que conoce la Biblia. Eso desde luego. Antes de cualquier experiencia en términos de cristianismo, de vida cristiana, uno tiene que conocer la Biblia. Uno no puede servir al Cordero Jesús si no conoce su palabra. Pero la pregunta es cómo Dios hace para surcar esa distancia aparentemente tan grande que existe entre la mente y el corazón. Bueno, te lo digo en esta mañana, el instrumento divino para surcar esa distancia es el sufrimiento. Son los padecimientos de Cristo. Es introducirnos en esa escuela para que lo que está en la mente pueda descender al corazón. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 67, dice lo siguiente, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En griego, Septuaginta, la palabra guardo es meneo, habitar, habitáculo. La palabra que no solamente se entendía por la mente, pero hace su habitación en el centro de los afectos del hombre, que es el corazón. Antes de ser humillado, yo andaba descarriado. Ojo, él iba a la iglesia, él conocía la Biblia, pero andaba descarriado, posiblemente sin ni siquiera darse cuenta de eso. A partir de la humillación y del quebranto, ahora él dice, bueno, se ha abierto un surco, se ha abierto un camino y ahora yo guardo tu palabra. Posiblemente si me preguntaseis, un hombre justo en la Biblia, dime, un hombre justo en la Biblia. Bueno, hay varios, ¿no es verdad?, de los cuales apenas se nos habla de pecado. Uno de ellos es José, por ejemplo, o Daniel, son hombres inminentes referente a la vida piadosa que llevaron. Pero de todos ellos yo destacaría Job. De Job se dice que no había hombre como él en la faz de la tierra, hombre que oraba regularmente por sus hijos, para que Dios perdonase aún las intenciones que pudiesen pulular en sus corazones, que fuesen contrarias a Dios. Él oraba por su familia diariamente. Pero Job, habiendo sido introducido en una escuela de padecimiento y sufrimiento como ninguno de nosotros ha pasado y posiblemente ninguno de nosotros llegue a pasar, al terminar toda la lección que Dios le hizo pasar, él dijo en Job 42:5, wow, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que ocurre. Lo primero que el sufrimiento hace es surcar la distancia que existe entre la mente y el corazón, y es por eso que el buen Padre nos introduce en la escuela de los padecimientos de Cristo. En segundo lugar, segunda razón, lo segundo que el sufrimiento hace es hacer que haya un movimiento también del todo asombroso para una raza como la nuestra, una raza caída. Y es que haya un movimiento sincero del corazón del uno al otro, un movimiento del uno mismo, perdonad que hable en estos términos, del uno mismo al otro.
Y de eso Pablo nos habla en estos versículos. Pablo explica cómo el sufrimiento tiene la capacidad de traer un tipo de unidad a la iglesia, en tanto a que participamos de los mismos padecimientos. Y eso hace con que podamos también consolarnos, extendernos en amor, extendernos en consuelo, extendernos hacia el que está afuera. Y eso es algo que solamente una medida importante de sufrimiento puede hacer en gente que ha sido infectada por un autocentrismo tan radical, ¿no? Vidas tan autocentradas, es a partir del sufrimiento que el Señor nos empuja del uno al otro. Ahora bien, esto no lo hace el sufrimiento per se, esto lo hace el sufrimiento cuando a partir de él el consuelo de Cristo opera. El sufrimiento per se tiende inclusive a llevarnos a ser más introspectivos, ¿no es verdad? Es muy difícil pensar en el otro cuando uno está enfermo. Al contrario, duele el dedo gordo, tendemos a mirarlo y a quedarnos mirándolo y ya perdemos de vista todo lo que nos rodea. Pero cuando en el sufrimiento el consuelo de Cristo está operando en la vida del creyente, entonces lo que ocurre es que hay una salida del uno al otro. Uno empieza a mirar al otro, a interesarse, a amar sinceramente al que está a su lado. Por lo tanto, hermano, si Dios quiere hacer de ti un ministro o un siervo eficaz, un padre eficaz para ministrar el evangelio a tu esposa y a tus hijos, una esposa eficaz para ministrar en amor y en servicio a tu marido y a tus hijos, si Dios quiere hacer de ti un ministro eficaz para la proclamación del evangelio en la ciudad de Granada y alrededor, entre aquellos que tienes en el trabajo, o ser alguien que sea muy útil para dar fruto dentro de esta iglesia, que es lo primero que Él va a hacer, te va a introducir a los padecimientos de Cristo. ¿No hay creyente que no viva esta experiencia? A mí el creyente que me dice, no, yo es que de eso no tengo mucho conocimiento, yo dudo de su cristianismo. Me pregunto realmente a qué Cristo ha conocido, o si ha conocido de verdad a Cristo, porque todo verdadero creyente, y cuanto más quiera ser usado por Dios, mayor será la medida en la cual experimentará también los quebrantos de Jesús. Segundo, sería un sermón muy duro de recibir si eso fuese lo único, ¿no es verdad? Pero no. Lo segundo que Dios hace para hacernos ministros eficaces del Evangelio es introducirnos o hacernos partícipes de las consolaciones de Cristo, del consuelo que viene de Él. Quiere decir, por un lado está el sufrimiento, por otro lado está el consuelo. Versículos 3 y 4, mirad lo que dice la Escritura, dice, me encantan estas palabras, dice, bendito, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el título es fascinante, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque de la manera en que abundan en nosotros, y de nuevo abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así y ahora abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Algunos puntos muy notables de estos dos versículos. El primero de ellos, Pablo llama a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios que es Padre, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo llama el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. El primer término, misericordias, habla del interés que el Padre tiene por la realidad de nuestro sufrimiento. Él no es ajeno a la realidad del sufrimiento del santo cuando está en la senda de la obediencia, caminando con Cristo. El Padre está muy interesado en lo que el creyente que sufre está viviendo. Él no es un Padre distante. En efecto, experiencia de todo creyente es que los momentos en su vida en los que ha sentido de manera más palpable y perceptible la presencia del Padre ha sido cuanto mayor ha sido el dolor. ¿No es verdad? Quiere decir, solo tienes que mirar tu vida y preguntarte cuáles han sido aquellos momentos en los cuales puedo decir, el Padre ha estado conmigo, y vas a ver que han sido también las noches más oscuras del alma. ¿Por qué? Porque Él es un Padre de misericordia, pero también es un Padre de toda consolación, de toda, absolutamente toda consolación. La palabra consolación es una palabra potente, porque ella no solamente significa que Él viene en alguna manera a aliviar nuestro dolor. La palabra consolación, que es la palabra
paraclesis, la misma que se habla del Espíritu Santo cuando habla de él como el otro paracletos. Esa palabra implica meter fuerza, darte vigor. No es solamente consolarte en el dolor, pero es darte la fuerza necesaria para toda obediencia, para todo seguimiento de Cristo en medio a esa realidad. Y eso es lo que el Señor hace. Por eso el apóstol Pablo aprendió, y él lo va a decir al final de esta misma carta, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque es en nuestra debilidad que ese paracletos, que esa potencia, que ese vigor opera de manera más vehemente. Y eso es algo que todo creyente también da testimonio de que es así. Recuerdo en cierta ocasión viajando y conduciendo yo mismo 9 horas hasta llegar a País Vasco, llegué completamente agotado, no daba de mí, y llegué 15 minutos antes de tener que predicar la primera plenaria de un retiro en el que tenía que predicar 5 veces. 15 minutos, y esta es una anécdota muy sencilla, pero eran 9 horas de viaje, llegué completamente agotado, y le digo a Gaby, ora por mí, porque no sé si voy a ser capaz de conectar 2 pensamientos coherentes ahí arriba, y me dice, vale, voy a orar. Oramos y prediqué, terminé agotado de predicar, me bajé y dije, esto habrá sido un desastre, ¿no, Gaby? A veces le pregunto a mi esposo, ha sido más, ¿no? Me dice, ojalá siempre estuvieses tan cansado. Le digo, gracias, mi amor, gracias por lo que me toca. Pero ocurre eso, que a veces es ahí, es en nuestro quebranto donde hay mayor vigor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios que nos consuela en medio del quebranto. Me gusta que diga que Él es, versículo 4, primera parte, dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas. Esto incluye toda clase de aflicción por la que el santo tiene que pasar. En efecto, la Biblia nunca nos da una garantía de que no vamos a pasar por algún tipo de tribulación. El creyente se enferma, el creyente pasa por problemas del alma, agonías, ansiedades, depresiones, temores y todo lo demás. El creyente tiene problemas relacionales, tiene problemas de salud, de enfermedad. Pero aquí se nos habla de un Padre que es Padre de toda consolación y que nos consuela eficazmente en todas y cada una de ellas, incluyendo la última enfermedad y la mismísima muerte. Por lo tanto, no tenemos que acudir a nadie más. Tenemos la fuente. Tenemos a aquel que es el consuelo en todo dolor y toda agonía. Hermano, Él no nos consuela antes de tiempo. Él lo hace llegado el momento. Cuando está la tribulación, ahí viene el consuelo. Y es un consuelo capaz de estar con nosotros. Cuando nada más a nuestro alrededor esté, Él va a estar presente. Y Pablo lo llama, desde luego, los consuelos de Cristo. Y eso es muy poderoso porque es el consuelo que nos viene en función de haber sido unidos por la fe a Jesucristo y por lo tanto estar espiritualmente unidos a Él. Pero este es el consuelo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel que venció a la muerte. Cristo es el que venció a la muerte, el que se levantó de entre los muertos para que este sea un consuelo eficaz, un consuelo poderoso. No el consuelo de un amigo que te dice no puedo hacer nada por ti, pero déjame darte un abrazo. Quiere decir, ese es un buen consuelo. Ese es el consuelo que yo puedo dar. Pero no es el consuelo de Cristo. El consuelo de Cristo es aquel que te da un abrazo, te levanta y te dice, corre, porque he vencido a la muerte. Aquel que nos da victoria en todas nuestras aflicciones. Así que fijaos qué interesante. Todo creyente, y repito, que quiera ser útil para el Señor va a ser introducido necesariamente en esta escuela. Esta escuela tiene 2 grandes asignaturas. La primera de ellas se llama los padecimientos de Cristo. La segunda, los consuelos de Cristo. Y en tercer lugar, lo que tienes que aprender y lo que tienes que reconocer es que estos consuelos que Dios te da en medio del quebranto, los consuelos que Él te otorga cuando te hace pasar por la senda de quebranto son los instrumentos, son las herramientas que Él te otorga para que ahora con ellas tú puedas ser un ministro eficaz al que está a tu lado. Y ese es el gran tema de estos versículos. Pablo está diciendo, ahora que he sido consolado, ahora que sé que Dios es todo suficiente cuando se pierde el trabajo, ahora sé que Él es mi alegría cuando estoy enfermo, ahora sé que Él es mi canto cuando tengo problemas en el matrimonio, ahora
cuando sé que Él es mi poder en medio a mi debilidad, puedo acercarme y puedo con esto ministrar al que está a mi lado. Versículo 4, Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquiera, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero si somos, versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es tan extraordinario como esta participación en Cristo nos une como iglesia. Nos une en el dolor y nos une en el consuelo. Recuerdo a una anciana de la iglesia presbiteriana de Carolina Norte, Mount Street, una de las iglesias que nos apoya, Gaby, a mí, que estaba a punto de fallecer. Sus hijos estaban muy tristes y ella se enfadó tanto y les dijo, ¿qué tristeza es esa? Dice, vengo aquí con el orden de culto de mi funeral. Quiero que empecéis con este himno. No me acuerdo qué himno era. Luego le voy a pedir al pastor Richard que predique este texto, porque va a ser un día extraordinario de evangelismo. Y que no se ande con florituras, que vaya al grano, el evangelio. Y luego vais a cantar, esto no es broma, es real, este canto y aplaudiendo, por favor, porque yo voy a estar en la gloria. Y los niños, los hijos de ella ya mayores, entre risas y llantos, la escuchaban hablar y decían, ¿cómo es posible? Pero ella estaba experimentando en ese momento los consuelos abundantes de Cristo. No era un teatro, no era una persona que estaba ida, no. Era una persona que estaba viviendo la más cruda realidad y es que estaba a punto de encontrarse con el Cordero Jesús. Estaba muy contenta y quería que todos pudiesen participar de su alegría. Hermanos, ese es Cristo. Y esa es mi función como pastor, llevarte a ese día para que estés así. Me esfuerzo para hacerlo con todo mi corazón. En gran parte toda mi labor como pastor es enseñarte a morir bien. Lo siento por ser tan crudo y directo, pero es básicamente lo que estoy haciendo. Quiero decir, si Cristo no vuelve antes, eso es lo que va a ocurrir si no me enterráis antes vosotros a mí. Eso también puede pasar. Pero queridos hermanos, eso es lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Él quiere hacernos ministros eficaces a partir de esta gloriosa escuela. Y la pregunta a la que respondo ahora, y ya voy a ir terminando esta parte ya de explicación del texto hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenemos que pasar por esta escuela para ser ministros útiles? ¿Por qué tenemos que pasar por esta escuela de aflicción y consuelo para que realmente podamos ser eficaces a la hora de servir a Jesús? Bueno, Pablo mismo nos va a dar la explicación en los versículos 8 al 11 y lo voy a volver a leer, versículos 8 al 11 y con ellos termino. Y Pablo dice lo siguiente, dando un ejemplo práctico de esta escuela operando en su propia vida. Y eso es lo fascinante. Él dice, porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y ahora, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, tan interesante notar que Pablo aquí ya era un hombre maduro en la fe, un misionero experiente con abundante fruto en su espalda, con mucho sufrimiento ya vivido a esta altura de su vida. Y con todo él dice que Dios permitió que en Asia, estando en Éfeso, ellos experimentasen tal tribulación a causa de seguir a Cristo, tal persecución, tal agonía, que perdieron por completo la esperanza de conservar la vida. Pensaron que iban a morir. Y la razón por la cual Dios puso a Pablo en esa posición es para que él no confiase en sí mismo. Por lo tanto, ¿por qué es necesaria esta escuela?
Bueno, para que cuando tú ministres no lo hagas confiando en ti mismo. Ahora, da por hecho que sin esta escuela vas a hacerlo confiando en ti mismo. Es inevitable. Quiero decir, ese es el corazón. Pero el Padre nos pone en esta escuela para que nosotros desesperemos de nosotros mismos. Para que a la hora de ministrar la verdad ya no lo hagamos confiados en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios. ¿Qué hace? Que resucita a los muertos. Y claro, como nuestra labor depende de la resurrección de entre los muertos, quiere decir, no hay absolutamente nada que podamos hacer aparte del milagro de lo alto. ¿Qué es lo que tú quieres ver a tu alrededor? ¿No quieres ver arrepentimiento? ¿No quieres ver fe? ¿No quieres ver vida de santidad? ¿Qué puedes hacer para producir todo eso? Nada. En el ministerio dependemos por completo del milagro, del Dios que resucita a los muertos, del mover de la mano del Omnipotente, de algo que está completamente fuera de nuestro alcance. Y por lo tanto, para ser ministros eficaces de ese evangelio, tenemos que estar en una posición tal que eso ocurra, que seamos dependientes del milagro. Y esta escuela nos quiere llevar a ese lugar en el cual somos dependientes del milagro. En cierta ocasión, una hermana de la iglesia se le acercó a mi esposa y le dice, ¿sabes cómo te veo yo a ti? Y mi esposa, ¿cómo me ves? Dice, te veo como aquel niño que va a Jesús con aquellos pocos panes y aquellos pocos peces. La hermana está aquí, creo que era Adriana, ¿no es cierto? Que dijo algo así, con pocos panes y con pocos... No sé si está aquí, ¿no es verdad? Le dijo, así te veo, porque sí, tú, no sé si dijo más que eso, ¿no? No me acuerdo de si dijiste más que eso, ¿no? Pero realmente era un elogio absolutamente extraordinario. Pero ahí mi esposa llega a casa y dice, Pedro, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Se va a reír Adriana porque voy a decir eso, y Gaby también, que lo diga públicamente, pero me dice, ¿es algo bueno o es algo malo? Le digo, mi amor, es algo extraordinario. Le digo, es ahí donde todos tenemos que estar. Quiero decir, nadie va a ser usado por Cristo con poder y con fruto espiritual si no es a partir de ese estado. Olvídate. Por muy buen teólogo que seas, por muy vida piadosa que tengas, por mucho conocimiento, por mucho que hayas desarrollado tus dones y talentos, no va de eso la vida cristiana. Es en los que esperan en Él y temen su santo nombre, donde Él desnuda su brazo de poder. Punto. Por eso ocurre la gran paradoja de la iglesia cristiana de todos los tiempos, y es que los más usados son los más inverosímiles. Aquellos de los que tú menos esperarías. Cuando de aquellos que esperas mucho, muchas veces se quedan por el camino. Hermano, es necesaria esta escuela para que no confiemos en nosotros mismos, para que confiemos en Dios que resucita a los muertos. Y en último lugar, para que oremos. Así termina el versículo 11, me encanta, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fijaos qué interesante, para que la iglesia ore. Esta escuela nos lleva a orar y darle gracias a Dios cuando Él manifiesta su poder. Darle la gloria que es debida a su nombre, porque sabemos que al final del día absolutamente todo en la vida cristiana es una obra del Omnipotente. Es una obra de la gracia del Altísimo. Es una obra del poder de lo alto y punto final. Así que yo quiero animarte a pedirle al Señor, adéntrame en esta escuela, yo quiero participar de ella. Sé que pedirte esto, Padre, es una absoluta locura, pero es lo que quiero. Quiero que tú me adentres en ella. Muy bien, hasta aquí. Entonces, un poquito del texto bíblico. Rápidamente quiero hablaros del estado de la iglesia y con esto voy a terminar el día de hoy. Hermanos, en primer lugar quiero deciros que como iglesia tenemos mucho que agradecer al Señor por lo que Él ha hecho este año. Y no solamente este año, pero yo diría que por lo menos los 2 años que han pasado. Y lo primero que quiero destacar, hay tanto que podría decir, pero lo primero que quiero destacar es todo el fruto que hemos visto en medio al sufrimiento y a la enfermedad. Hemos vivido un tiempo como iglesia en el que la enfermedad ha golpeado fuerte nuestras vidas, ha golpeado de manera profunda, y todo eso está dando ya al día de hoy abundante fruto. Muchos de entre nosotros hemos sufrido diversas dolencias de distintos grados y ha sido notable ver la buena mano del Señor llevándonos a ver fruto de nuestro sufrimiento.
A tiempo atrás vimos cómo el sufrimiento de Graciela atrajo el corazón de su marido Néstor a Jesucristo. Estáis aquí, ¿no es verdad? Creo yo, no sé si han tenido que salir. Allá están. Hemos visto cómo a través del dolor y la muerte en muchos sentidos de Graciela, la vida ha venido a su marido Néstor. Y ahora vemos cómo la gracia de Cristo está extendiéndose a través del sufrimiento de Néstor al restante del hogar. Y no solamente del hogar, pero también de muchos a su alrededor. Él está pudiendo dar testimonio de la fe a muchos que se acercan a él. Solamente decirle a la iglesia que el tratamiento que está teniendo está siendo eficaz, está retrocediendo el tumor y estamos agradecidos al Señor y seguimos pidiendo por un milagro. Pero además de pedir el milagro físico, el milagro real y más profundo ya está ocurriendo, que es ver la vida de Cristo operando en él, y al final del día eso es todo lo que queremos. En lo que respecta a los quebrantos de salud de Rocío, que también está aquí presente, hemos visto el fruto más que notable que está teniendo en el testimonio de la fe en los colegios de toda esta ciudad. Un testimonio de que no somos ni capaces de ver lo abundantes que son y hasta dónde van a llegar. Solo en la gloria vamos a ser conscientes de eso. Pero también quiero destacar los quebrantos del pastor Joan. Los quebrantos del pastor Joan en su salud, en su quebranto, en la enfermedad. Su propia pierna, cuando se rompió poco antes de dar los pasos también para dar testimonio de la fe en los colegios de esta ciudad, ya hace unos 2 años atrás. Hermanos, todo esto está dando abundante fruto en medio nuestro y queremos alabar al Señor por eso. Son solamente algunos ejemplos de muchos otros que podría dar de todo lo que Dios está haciendo a través del sufrimiento en medio de nuestra amada iglesia. Lo segundo que quiero destacar es el crecimiento en la afluencia y en las personas que están viniendo domingo a domingo a este lugar. Yo quiero solamente en el día de hoy que te des cuenta de cómo está este lugar. O sea, aquellos que venís ya hace más de 2 años atrás, sabéis que el crecimiento en términos de la participación de gente en este lugar ha sido notable. El año pasado ha sido un año de bautismos. Bautizamos a 9 miembros de la familia de la fe. De esos 9, la gran mayoría eran menores de 20 años de edad. Y quiero destacar eso también porque me parece muy bonito. Aunque alabo también a los que eran mayores de 20 años de edad. Alabado sea también por eso. Gloria al Señor por eso. El año pasado ha sido el primero en el que tuvimos que hacer 2 días de acción de gracias. Y además alquilar el salón de un hotel para tener nuestro culto navideño. Hemos visto que la iglesia en ese sentido es una iglesia que por la gracia del Señor está creciendo. En tercer lugar, queremos agradecer a Dios por la labor del ministerio del altar familiar, en el que un grupo importante de padres de familia de la congregación se han comprometido a dar pasos de obediencia en el cuidado pastoral de sus hogares. Y tengo constancia de que la mayoría de los que están viniendo a este lugar están dando pasos prácticos en esa dirección. Tenemos varios jóvenes que están ahora mismo empezando a poner el fundamento de la familia en sus hogares y lo están haciendo ya desde el principio en línea recta. Hermanos, eso es para dar botes de alegría. Junto al altar familiar se está desarrollando el ministerio de Jiu-Jitsu, en el cual se está también enseñando principios de la masculinidad bíblica en medio a una generación afeminada. Y estamos viendo la gracia del Señor en nuestro medio. Otro motivo de gratitud es ver la obra del Señor en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y quiero alabar al Señor por eso. Entre los jóvenes, ya lo dije antes, hemos visto a muchos de ellos viniendo a Cristo en el último tiempo, muy comprometidos con el Señor, muy comprometidos con la iglesia. ¿Y qué os puedo decir, hermanos, de los niños de la congregación? Hermanos, somos una iglesia que está llena de niños, correteando a nuestro alrededor el tiempo entero, y varios que están para nacer. Así que nosotros realmente vamos contracorriente. Le estamos haciendo un favor extraordinario a esta nación de España. Estamos dándole hijos a esta tierra que tanto los necesita. Hermanos, la escuela dominical, Teo Kids, el club de lectura, las familias que están comprometidas con los niños, el trabajo que se está haciendo con los jóvenes, todo eso es para dar muchas gracias a nuestro buen Padre. No puedo dejar de hablar también de los encuentros de las mujeres, tanto aquí en Armilla como en Láchar, como en la iglesia Quichua, además del crecimiento bonito que hemos visto en la vida de oración de la iglesia, y quiero destacar eso.
Por muchos años se ha enfatizado desde este púlpito, es necesario orar, tenemos que reunirnos para orar. Y en el último año, a no ser las últimas veces que por enfermedad ha venido menos gente, pero se ha notado el aumento de hermanos que están viniendo a orar los miércoles por la noche, también los domingos a las 7 de la mañana en este lugar hay un grupo intercediendo por la iglesia. El propio grupo de intercesión de la iglesia está clamando fervorosamente por el pueblo y estoy seguro de que todo lo que estamos viendo es fruto de esa oración que está aumentando en medio de la congregación. Hermanos, ¿qué decir del grupo de alabanza? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez es mayor. Ahora estamos orando para que Ana Isabel ya se quede con nosotros aquí. Hermanos, esa es la oración ahora diaria de la iglesia. Señor, ¿queremos al violonchelo con nosotros? No, felices de tenerte. Hermanos, el grupo de alabanza, estamos viendo fruto, el coro de Navidad. Hermano, ¿cómo no dar gracias por cada uno de aquellos que estuvieron cantando en ese coro? El trabajo de la hermana Raquel sirviéndonos en ese lugar. Hermanos, la música para nosotros no es un apéndice, no es un algo añadido a la vida de la iglesia. No. Es nuestro canto de guerra. La música es central porque es la proclamación del Dios a quien adoramos. Es la respuesta del alma a la palabra que es proclamada. No, la música es parte central de esta iglesia. Así que si no eres parte del coro, no lo has sido ni una vez, estás casi en pecado, hermano. Casi en pecado. El año que viene te quiero ver ahí porque voy a tomar nota y ver quién no está. Y si me dices canto francamente mal, no me van a permitir estar, está bien. Inténtalo 3 veces, si a la tercera te dicen que no, también ya está. Vienes a hablar conmigo y yo te doy el beneplácito, no pasa nada, no tienes que estar, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Estamos agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo en medio de la iglesia. Y finalmente quiero agradecer por la labor misionera de la congregación. Semana que viene tenemos nuestra conferencia misionera y año a año vemos cómo podemos extendernos a nuevas naciones y a nuevos pueblos para ser partícipes de ese fruto que vamos a recoger para la eternidad. Así que alabamos al Señor por eso. Hermanos, reformas y desafíos que tenemos por delante, y con esto termino. ¿Qué es lo que yo quiero ver en este año que entra, 2025? Ya nos hemos comido ya el primer mes, así que wow, pasa muy rápido. En primer lugar, tenemos que reorganizar la membresía de la iglesia. Hermano, es distinto venir a la iglesia y ser miembro de la iglesia. Yo sé que hay mucha gente que está viniendo a la iglesia ya hace un tiempo, pero quiero que sepáis que una cosa es venir a este lugar y otra es ser un miembro de la congregación. Y para ser miembro de la congregación tienes que pasar por las aguas del bautismo. Es así como ingresas a la iglesia, siendo bautizado. Y si vienes de otra congregación y has sido ya bautizado en aquel lugar, tienes que pasar por el curso de membresía y ser reconocido por la asamblea de la iglesia para entonces ser un miembro de la congregación. El curso de membresía empieza fin de semana siguiente al Congreso de Misiones, o sea, el 16 de febrero, ¿no es verdad? Ahí es donde empieza, así que si quieres empezar el curso de membresía, tienes que hablar conmigo. Es necesario que seas miembro de una iglesia. Es necesario que sepas dónde vas a crecer, a quién rindes cuentas. Es necesario que el pastor sepa por quiénes tiene que velar de manera especial. Y para eso la membresía es fundamental en medio de la iglesia. Yo estoy encantado de que vengan a este lugar todos. Ojalá toda la ciudad viniese aquí a escuchar el mensaje. Pero yo tengo que saber quiénes son los miembros por los cuales yo velo delante del Señor. Tenemos que reorganizar la membresía de la iglesia. Eso lo tenemos que hacer este año. En segundo lugar, tenemos que batallar por la formación de líderes y ancianos para la congregación. Porque está aumentando el trabajo, hermanos, y necesitamos más obreros en la mies. Y quiero daros una buena noticia. Sé que esto os va a gustar, mis hermanos. Hace 2 fines de semana hemos empezado un grupo que se llama el Proyecto Esdras, que es con varones de la iglesia, la gran mayoría de ellos bastante jóvenes, aunque hay alguno un poco mayor también. Somos 12, fíjate que número simbólico, 12. Ha sido 12 no porque yo he elegido a 12, no voy por ahí con tintes mesiánicos, no os preocupéis, no se me ha ido la cabeza. No, elegí a varios más, llamé a varios y los que han aceptado han sido esos 12. Y la idea es formarles para hacer las labores propias de un anciano.
el discipulado, la enseñanza, la formación de carácter, todo eso lo estamos trabajando. Y es un trabajo que yo espero que a medio plazo ya podamos ir viendo frutos de esa labor. Así que yo quiero que oréis, luego os puedo dar el nombre de cada uno de ellos para que sepáis quiénes son los jóvenes con quienes estoy trabajando en ese sentido, pero es importante hacerlo. En tercer lugar, la unidad teológica. La Iglesia tiene que seguir trabajando para ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Somos una iglesia confesional, somos una iglesia ortodoxa y por lo tanto para nosotros es importante que estemos unidos en aquello que creemos. Tienes que venir a la escuela dominical, tienes que exponerte a la doctrina de la Iglesia para que podamos trabajar al unísono. En cuarto lugar, tenemos el desafío de seguir trabajando intergeneracionalmente. Hermanos, es verdad que tenemos un buen grupo de jóvenes que están subiendo y asumiendo roles de servicio en la congregación, pero necesito a los viejos. Déjame decirlo así. Necesito a los viejos. No me pueden echar atrás hasta el último día, hermano, hasta el último día, hasta que cuelgues ya las botas. Hasta ahí tienes que servir al Señor. No dejes de ser referencia. Puede ser que aquello que hagas vaya cambiando en la congregación, pero no dejes de ser referencia y columna para los jóvenes que están viniendo. Yo necesito que estéis ahí al pie del cañón. Os voy a poner, y estáis en posiciones de autoridad, de liderazgo, en ancianos, diaconías, y quiero que siga siendo así. Alabo al Señor por la vida de mi padre. No por lo de viejo. Aunque también. Y tenemos 3 desafíos para el año que entra y con ellos, ahora sí termino. El primero es el evangelismo. Tenemos que predicar el evangelio allá afuera, a toda esta ciudad y al área metropolitana. Hay muchísima gente allá afuera que está esperando. La mies está preparada para oír hablar de Jesús y vamos a tener una gran cosecha si lo hacemos. En segundo lugar, necesitamos un nuevo local y lo estamos viendo. Estamos viendo terrenos, estamos hablando con un arquitecto de otra congregación, estamos orando para que el Señor nos abra las puertas y extendernos a un nuevo local. Ora por eso. Y en tercer lugar, tenemos que afianzar las estacas. Hermanos, aquello que estamos haciendo, hagámoslo con firmeza, con perseverancia, querramos o no, hasta que veamos que la iglesia coge fuerza, coge cuerpo, coge madurez. Porque como os dije, nuestro trabajo no es para esta generación. Yo espero que la congregación se afiance como una iglesia que vaya a dar verdadero fruto en la segunda, tercera o cuarta generación de los que han de venir. Oramos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte, Señor, por poder compartir juntos, Señor, de ver todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Queremos agradecerte por la escuela en la que tú nos pones. Queremos agradecerte, Señor, por cómo tú estás haciendo de esta iglesia una iglesia fructífera, en nuestra debilidad, en nuestro quebranto, en todas nuestras limitaciones y en todos los pecados que todavía tenemos, que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Tu gracia abundante se sobrepone y tú continúas santificándonos y continúas haciéndonos fructificar en esta tierra. Y nuestro mayor deseo y pedido es que lo hagas hasta el final. Señor, que sea de gloria en gloria y que el fruto de nuestra vejez sea más abundante que el fruto de nuestra juventud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.